Oye, tenemos que seguir hablando de la política de nuestros gobernantes, chicos, que, mira, lo hemos pasado también riéndonos. Uno diría que la política siempre es densa, pero no, porque voy a hablar de un parque de diversiones. ¿Cómo? Más conocido como Castasilandia. ¿Qué es esto? Castasilandia. La diversión total. Mira, un reportaje del área de investigación, la unidad de investigación de El Mostrador, puso en el centro de la polémica el denominado, y lo titularon así, Castasilandia. Tuvimos al autor de ese reportaje en Turno M ayer, contando que, además mira el título, construido por obreros haitianos, y que puso en entredicho a la familia del presidente Kast en la comuna de Paine, donde él cohabita, porque algunos días en La Moneda, otros días el fin de semana asadito en Paine, que además la casa queda, tenéis que pasar un colegio que es de su propiedad. Exacto. Hay todo un negocio Colegio que fue siempre de su propiedad, incluso cuando él era diputado y fue miembro de la Comisión de Educación. Oigan, este reportaje revela que parte de las obras se ejecutaron antes de obtener la aprobación ambiental. Bueno, como decía Seba, en su construcción trabajó una cuadrilla de obreros haitianos, uno de los cuales sufrió un grave accidente laboral y que el proyecto terminó siendo aprobado por una autoridad que más tarde, atención, fue nombrada por el presidente como director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, se lo aprobaron pero antes. hay conflictos de intereses acá, y además te cuento que este Castasilandia, que en verdad el nombre es Centro de Evento y Cultura Parque Sandia, está emplazado en donde está un Bavaria. Ustedes saben que los Bavaria era de los de la familia. ¿Comieron alguna vez el Bavaria? No. Amigo, yo no comí en el Bavaria, pero sí comí cecinas Bavaria. Yo he tomado Bavaria. La amarillita, la lata. ¿Es lo mismo? No. No, pues es lo mismo, pero es que Bavaria es un lugar pues de Alemania, que le pusieron a los el papá de Kast abrió una cadena de restaurantes a lo largo de todo Chile. Yo me acuerdo de uno que había en Macul, cerca de la Muni, así iba yo, que era como un castillo. En Casablanca había otro también. Sí, pues habían varios. Y bueno, ahí está este proyecto de un parque de diversiones y que, como bien contaba la PAN, fue construido por obreros haitianos, y uno de los cuales sufrió un grave accidente laboral que tiene en entredicho, y además hay irregularidades ambientales porque empezó la obra antes de obtener la RCA, que es la resolución de calificación ambiental, y el hizo bien. Me caigo de asombro. No, y finalmente que él lo aprobó, ahora resulta que tiene un cargo importantísimo. Es que justamente, y con bala de plata. Claro. Ojo ahí. ¿Sabes lo que es una bala de plata? Qué bueno que se lo explique. La bala de plata son 12. 12 balas. Tienes 12. ¿Cómo se llama donde metís las balas? En el Hoyos. Hoyo. Sí, no, pero depende, cabeza. en la pistola. Depende de los problemas, cabeza. ¿Cómo se llama así? No sé. Bueno, da lo mismo. Meten los casquillos. Tienes 12 personas que puedes nombrar a dedo en la administración del Estado, en cargos particulares que el presidente tiene, y se dicen balas de plata porque tú las disparas a discreción y tú eliges. Entonces, cuando la Lili cuenta que fue una bala de plata, fue una persona que José Antonio Kast, presidente de la República, nombró a dedo. A dedo. Recámara se llama. La recámara de la pistola. Pero el jefe que se encarga de dar o no dar los permisos de construcción medioambiental y bla, 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 ¿puede ser una bala de plata? Porque es un puesto que me imagino que tiene que ser lo más independiente posible del poder. Lo que pasa es que hay distintos cargos. Por ejemplo, está la superintendencia. El Servicio de Impuestos Internos también. Y también fue elegido con bala de plata. No, pero eso también lo hizo el presidente Boric, lo hizo la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. ¿Siempre son los mismos cargos o el presidente dice ya voy a usar estas 12? No, son para los mismos cargos. Los mismos cargos. Por ejemplo, uno de sus cargos es el Servicio de Evaluación Ambiental, el llamado SEA. Y ahí Kast nombró a dedo a la persona que tenía que hacer el levantamiento de la información. Bueno, y coincidió que justo fue la persona que... Es que es un caso, la verdad que por lo bajo te plantea la duda, porque son demasiados elementos, que cómo se lleva a cabo con una investigación por un accidente laboral, con migración, no sabemos si esta persona estaba regulada con sus papeles. Hay hartos elementos que hacen sospechar en relación a cómo se llevó el proceso a cabo. Yo la verdad es que me encantaría que se pudiese indagar, que no quedara solamente en el reportaje que el Mostrador lanza con estos elementos evidentes de alerta, porque estamos hablando del presidente. O sea, no es... Bueno, cualquier autoridad evidentemente necesita la atención de la investigación. Pero en este caso hay muchas irregularidades que hacen sospechar de que aquí hubo privilegios, digamos, por llamarlo de manera elegante, para poder construir este mega centro de eventos. Y una son 70.000, hectáreas, o sea, metros cuadrados. Y una contradicción política gigante, Lili, porque en esa época
el actual presidente impulsaba una agenda especialmente crítica contra la inmigración haitiana. Exactamente. Y así contra toda esta cuadrilla de haitianos que construyó Castasilandia, y el accidentado llamado Donald George sufrió un grave accidente laboral en octubre mientras empujaba un carro de montaña rusa en el 2019. El trabajador fue aplastado por la estructura y sufrió 7 fracturas en distintas partes del cuerpo. Bueno, posteriormente presentó una demanda por daño moral contra empresas vinculadas al holding familiar de los casos. ¿Cuáles son la hipotenusa? ¿Cuáles son las otras atracciones de este Castasilandia? El lanzamiento del pobre, achúntale la apendicitis, póngale la cola al Guzmán. Mira, ¿cómo es? Son 70.000 metros cuadrados de juegos infantiles, patio de comida. Muy buen Muchas chiste, gracias, muy lo estoy bueno. escribiendo. Y yo trato de responderte con la verdad. La Pancito seriamente te No, dice, creo que esté mira. disponible. No, eso todavía no, Jimmy. Pero como te estaba diciendo, patio de comida, centro de eventos, áreas verdes, laguna artificial. Ah, mira. ¿Qué te parece? Yo le pondría un par de atracciones más. ¿Y está operativo ahora? O sea, ¿uno puede ir? ¿Podemos ir? No, está avanzando la Todavía construcción. no. Mira, otro antecedente que entrega este reportaje Claudio Pizarro, el autor de la nota, que los invito a revisar la entrevista que dio en Turno AM, está disponible en nuestro canal de YouTube. Había otra involucrada de la familia Cast también en estos permisos que se dieron. Por cierto, Castasilandia es un nombre que le pone el mostrador, no es que se llame así, pues ¿cómo le llama Castasilandia? La perversión total. La perversión. Bueno, pero de acuerdo Castasilandia. al plan regulador comunal de Paine, que se conoce como PRC, está en una zona residencial de densidad baja, en la cual el uso como parque de atenciones se encuentra prohibido. Pero ¿saben quién era en ese tiempo concejala de la comuna, que es la legislatura anterior? Una persona llamada Bárbara Cast Sommerhoff. Por el apellido se habrán dado cuenta que es parte del clan familiar y se desempeñaba como concejala en el mismo municipio. Así que también tuvo la facultad de votar a favor o en contra. Un elemento más. Entonces hay harto conflicto de interés acá de este Parque Sandia, que desde el año 2019 está en construcción. Bien lento igual. Se han demorado harto. Sí, pues lleva varios años. No, perdón, había iniciado su construcción el 2016. El dato relevante porque el actual presidente todavía era socio, bien lo dijo la Lili, de las empresas familiares, las que terminó abandonando recién en marzo de 2017, donde ya estaba pensando en la primera candidatura presidencial que él tuvo buscando la moneda. Pues si él postuló por primera vez en el 2017, perdió, el 2021 pasó segunda vuelta, perdió con Boric y ahora finalmente gana. Así que importante conflicto de interés. Pensando que tenía conflicto de interés, o sea, no sé si ustedes se acuerdan del grupo empresarial que tenía en Panamá, que fue bien cuestionado también. Yo te iba a decir también, me estaba acordando de la investigación que tienen contra Víctor Orbán. O sea, también está involucrado, está la duda de qué pasó con esos recursos que habrían entrado a esta ONG que lideraba, presidía nuestro presidente. Hay hartas dudas que creo que es importante aclarar. Insisto en el punto, estamos hablando del presidente de la República, y con estos antecedentes en la mesa, ya el hecho de que exista privilegios para hacer una construcción de esta magnitud, y estamos hablando de una serie de eventos que al parecer no han tenido mayores consecuencias. O sea, narraste el accidente, qué pasó con eso, justamente el tema de el trabajo de migrantes, cómo se estaba regulando aquello, justamente en un proceso donde él criticaba. Entonces, insisto, yo creo que él debiese comunicaciones, que es lo que está debilitado absolutamente, aclarar todo este tipo de información que está circulando. Bueno, hubo reacciones políticas, Lili, porque tras la publicación de este reportaje, diputados de oposición anunciaron acciones ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que van a buscar esclarecer posibles irregularidades en la tramitación ambiental, eventuales privilegios administrativos y eventuales conflictos de interés relacionados con el proyecto familiar de la familia presidencial. Eventuales. Yo me voy a postular a hacer la monga de ese. Tiene cara de pato, tiene pate de pato. Me ponen un billete y me cambio al tiro. La variedad de asuntos que tiene el gobierno, como chamanes, parque, diversión, toda la weá. Montaña rusa, pero weón, ¿cómo? Narnia. Ay, Ni la Lili se atrevió a tanto. No, están muy buenos los chistes del chat a propósito del Jimmy. ¿Qué dicen? Son
Muy bueno. Cuéntame uno. Para mí. Es Los que voy a ya voy a copiar leer todos. algunos. Atracciones en la casa. No. Ya. ¿Viste la montaña Ayúdame a la prima, antirrusa? ya. Hasta ahora no se puede. Sí, es que es tan fuerte, pero tiro al blanco y van pasando puro. No. Ya. No. Laguna artificial con su embalse privado. Ya, Hay eso. descuentos para primos, Muy dicen bien. por acá. Todo el rato. Entre que río y lloro con ese ya el chiste, Jimmy, cuidado. Y acá dice, yo creo que Cass debería prohibir este programa comunista. Así es, es verdad. ¿Qué opinas tú, Tomás? Yo opino que hay que prohibir todo lo comunista lo más pronto posible. Eliminarlo. Nos vamos a quedar sin contenido. Se acabó, chicos. Oye. Lo hemos pasado a regio, pero tenemos que ir cerrando. Sí, yo no quiero irme sin cerrar lo relevante que fue para la investigación periodística, la demanda que hizo el ciudadano haitiano Donald George, que voy a hacer énfasis en lo que pasó. Él estaba cargando junto a otros 13 miembros de la cuadrilla carros de juego que le cayeron encima 150 kilos y fue terrible. Se activó empujando 5 vehículos en retroceso y esa demanda, solo para que tengan en claro, fue por 80 millones de pesos en contra de varios coempleadores del mismo grupo, Asesinas Bavaria Limitada, Parque Sandia Limitada, Café Los Alpes y Christian Cass Riz, y si no es porque llegan a un acuerdo de avenimiento y donde el mostrador finalmente tiene acceso a este documento, no nos enteramos de esto, que parte por una cuestión judicial, pero también tiene que ver con conflictos de intereses tremendos que espero que se han conversado en todos los medios de comunicación, porque el presidente de la República no debería tener estos asuntos todavía. Todavía. Oye, este fue el